Descubre los 7 señales ocultas de la transición planetaria, nunca te lo dijeron y aún perturba. En la noche eterna de un pequeño pueblo, donde las sombras susurran secretos y las estrellas parecen temblar, algo extraño comienza a suceder. Una figura oscura se desliza entre los árboles, como un susurro de lo desconocido. Los habitantes, con el corazón en la garganta, notan que sus relojes corren hacia atrás. ¿Qué significa esto? ¿Es un aviso del fin o un inicio aterrador? El aire se carga de un frío helador, como si el mismo invierno se hubiera aposentado en sus almas. Las luces comienzan a parpadear, y con cada chispa un escalofrío recorre sus cuerpos. Esa noche, una chica en la plaza mayor observa cómo su sombra parece cobrar vida propia, danzando y retorciéndose con movimientos que la aterrorizan. ¿Es su mente jugando trucos o algo más siniestro se cierne sobre ellos? Ruidos extraños llenan el silencio, como ecos de un pasado olvidado que han intentado enterrar. El viento trae consigo un lamento desgarrador. La tensión crece en el pueblo, y los murmullos se hacen más fuertes. Una anciana en la esquina de la plaza, con ojos llenos de sabiduría y miedo, advierte a los jóvenes: lo que está por venir nunca antes se ha visto, prepárense. Las sombras parecen acercarse, y las miradas se cruzan, llenas de preguntas sin respuestas. Cada rincón del pueblo guarda su propio secreto, cada rostro esconde una historia que podría cambiarlo todo. Misterios se despliegan en la penumbra. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertirles. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Los árboles parecen murmurar entre sí, y un denso misterio se cierne sobre el pueblo. ¿Qué es realmente lo que los espera? Las miradas se llenan de incertidumbre mientras las primeras sombras del crepúsculo se deslizan como serpientes, amenazando con tragar todo a su paso. El aire se espesa de intriga. ¿Están los habitantes preparados para enfrentar la verdad que está a punto de desvelarse? Algo monumental está al acecho. ¿Quiénes serán los elegidos para vivir la experiencia de esta transición planetaria? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. La plaza se había convertido en un escenario de inquietud palpable. Las luces titilaban como si lucharan por mantenerse encendidas, mientras los murmullos se intensificaban, saltando de grupo en grupo. Una sensación desagradable se adueñaba de los corazones, como si estuvieran siendo observados por un par de ojos invisibles, acechando. Una joven llamada Claudia, con sus cabellos oscuros y ojos grandes que reflejaban el miedo, se armó de valor y decidió investigar. Las historias contadas por su abuela sobre antiguos rituales de protección comenzaron a flotar en su mente. Quizás haya que hacer algo, pensó, su pecho apretándose ante la idea de enfrentar lo desconocido. Caminó hacia el centro de la plaza, donde la cobardía se transformó en determinación. Con cada paso, sintió las sombras alargarse, como si las mismas criaturas del terror tratasen de atraparla. A su alrededor, los demás habitantes parecían atrapados en sus propios miedos. Los niños, con los ojos llenos de lágrimas, se aferraban a sus madres, los ancianos murmuraban oraciones olvidadas, sus manos temblaban. Cuando Claudia llegó al borde de la fuente, un frío helador atravesó su cuerpo. Allí, el agua burbujeante reflejaba destellos de luz, pero no era agua lo que allí había. La forma de un rostro aparecería, cada vez más definida, y el terror se apoderó de ella al reconocer a su bisabuelo, que había desaparecido décadas atrás en extrañas circunstancias. Claudia murmuró la imagen, su voz como un susurro en el viento. La sombra viene por ti. La joven retrocedió, aterrorizada, y se encontró con los ojos de la anciana mirando profundamente en su alma. ¿Lo has visto?, le preguntó, su voz temblorosa. La anciana asintió, y el rostro de Claudia se tornó pálido. Sabía que este día llegaría. Debes tomar decisiones, decidir a quién seguir.
No todos en el pueblo quieren que el ciclo termine. Las luces en la plaza comenzaron a apagarse, arrastrando a todos en un mar de oscuridad. Claudia sintió un nudo en la garganta, sabía que el tiempo se agotaba. Podía sentir que la sombra se acercaba, un peso oscuro sobre sus hombros. No puedo enfrentar esto sola. Sus pensamientos se precipitaban. Tenía que buscar aliados, quienes pudieran creer en sus visiones. Desesperadamente, corrió hacia la casa de su mejor amiga, Valeria. La puerta estaba abierta, la casa, oscura y silenciosa. Valeria, gritó, su voz resonaba en eco. No hubo respuesta. Adentrándose en la penumbra, Claudia notó algo en el suelo. Un diario, abierto, cuyos escritos estaban llenos de símbolos extraños y garabatos sobre el destino del pueblo. ¿Qué has hecho, Valeria?, murmuró, su aliento acelerándose al leer una frase garabateada: los elegidos deben ser sacrificados para salvar a los demás. De pronto, un ruido detrás de ella hizo que su corazón se detuviera. Un susurro ya no era solo el eco del viento, era una voz palpable, que parecían invitarla a la verdad final. Con el cabello erizado, Claudia se dio la vuelta, y entonces lo vio una figura sombría que se deslizaba hacia ella, su rostro oculto tras una capucha oscura. Tienes que elegir, Claudia. Resonó esa voz fantasmagórica. Ella siempre había huido de la verdad. ¿Podría finalmente enfrentarlo? Atrapada entre dos destinos, una decisión que definiría el futuro del pueblo pesaba sobre sus hombros. La sombra era implacable y las respuestas estaban dentro de ella. ¿Qué pasará si elijo mal?, pensó, mientras el miedo invadía su ser. Las campanas comenzaron a sonar, resonando como un telón de juicio, y un brillo siniestro llenó la habitación. La figura avanzaba, su aliento convertía el aire en hielo. La elección estaba cerca, pero alguien más se acercaba. ¿Quién era? ¿Alteraría el equilibrio de la oscuridad y la luz? La señal de una nueva etapa estaba por llegar. La figura sombría se detuvo, y Claudia sintió que el tiempo se paralizaba. La oscuridad que la envolvía se volvía una manta pesada, casi asfixiante. Su corazón latía con fuerza, recordándole lo que estaba en juego. La voz que resonaba en su mente no solo la instaba a elegir, sino que amenazaba con consumirla si no actuaba pronto. Mientras el brillo siniestro de la habitación jugueteaba con las sombras, Claudia respiró hondo, olvidando por un momento su miedo. No puedo quedarme quieta, pensó. Justo cuando iba a dar un paso hacia la figura oscura, un movimiento atrajo su atención. Desde la penumbra, una pequeña silueta apareció, era Valeria. Claudia, gritó, una mezcla de pánico y alivio en su voz. Se abalanzó hacia ella, y la brillante luz que emanaba de su presencia parecía rechazar las sombras a su alrededor. Pero el alivio fue efímero. Valeria se detuvo en seco cuando se dio cuenta de la figura oscura que las observaba. ¿Qué es eso?, susurró, su rostro pálido refleja terror. Valeria, tienes que ayudarme. Clamó Claudia, la desesperación nublando su juicio. El pueblo es una trampa, la sombra quiere sacrificios. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Los ojos de Valeria se agrandaron al escuchar la última palabra. ¿Sacrificios? ¿Qué sabes de eso? Se mordió el labio, recordando sus propias oscilaciones entre lo desconocido y lo inminente. Lo que había leído en el diario se posó pesadamente entre ellas, como un fantasma que nadie quería mencionar. Vine a buscarte. Necesitamos unirnos. Claudia extendió la mano hacia su amiga, pero la sombra dio un paso adelante, su rostro oscuro aún oculto. El sacrificio empieza. Los elegidos deben ser eliminados, sentenció la figura con una voz que resonó como un eco de los abismos. Un estremecimiento recorrió la columna de Claudia. Sabía que no podía dudar. ¿Por qué no te alejas? No puedes tenernos aquí, gritó, sintiendo un calor dentro de ella que no sabía que poseía. Valeria, ahora paralizada, dio un paso hacia atrás, pero Claudia no podía dar marcha atrás. Se giró hacia su amiga. Confía en mí, fue todo lo que pudo articular antes de que las luces comenzaran nuevamente a parpadear, más erráticas que antes. La figura oscura se rió, un sonido como el crujido de hojas secas en medio de un huracán. No hay escapatoria, Claudia. El ciclo se debe cumplir.
Al escuchar esto, el instinto de Claudia se activó. Recordó las historias de su abuela sobre el poder de los rituales, sobre cómo había una manera de romper el ciclo. Amarrando sus pensamientos a ese hilo de esperanza, miró a Valeria y le dijo con convicción, debemos hacerlo juntas. El ritual puede ser nuestra única opción, pero Valeria titubeó, dudando entre la seguridad del miedo y la promesa de libertad. Eso la detuvo justo cuando Claudia se preparaba para dar un paso hacia la fuente. La figura aumentó su presión, acercando su sombra como un manto que cubría cada rincón de la casa. El aire pesado se llenó de susurros indescifrables mientras la oscuridad parecía querer engullirlas. Los miedos de Valeria comenzaron a transformarse en ansias por descubrir lo desconocido. ¿Y si el ciclo puede ser cambiado? ¿Qué pasará si nos unimos? De repente, una brillante claridad surgió al final del túnel sombrío, un destello de luz que vislumbró por un instante la verdad. Eran palabras antiguas dibujadas en el suelo, la unión quebranta la sombra. Vamos, Claudia. Gritó Valeria, recuperando el poder. Si es cierto, no hay tiempo que perder. Las dos se tomaron de las manos, sintiendo como la calidez, la determinación y la amistad se entrelazaban en un vínculo poderoso. Y al comenzar a recitar las palabras, un silencio abrumador se apoderó del ambiente mientras esa energía ancestral emanaba de sus voces. La sombra se erguía, más enfurecida. No dejaré que destruyan lo que he creado, resonó con una rabia casi palpable, pero Claudia y Valeria solo podían concentrarse en lo que sentían. La esperanza de un futuro libre estaba al alcance de sus manos. De pronto, un estallido de luz llenó la habitación, y todo se volvió blanco. Lo último que escucharon fueron las risas malévolas de la figura oscura difuminándose en la bruma. Sin embargo, al abrir los ojos nuevamente, se encontraron en un lugar completamente diferente. ¿Habían triunfado o era solo el comienzo de una nueva pesadilla? La luz se desvanecía lentamente, revelando las primeras imágenes de un nuevo entorno. ¿Dónde estamos?, murmuró Valeria, mientras una sensación escalofriante se cernía sobre ellas. El peligro aún estaba presente, pero la respuesta a su dilema estaba más cerca de lo que pensaban. Un nuevo giro aguardaba, y la sombra aún acechaba. ¿Estaban preparadas para enfrentarlo todo de nuevo? La próxima decisión estaba por surgir. Todo estaba en silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastarlas, como si el aire mismo se había detenido. Claudia y Valeria se miraron, sus corazones latiendo al unísono en la inquietante confusión de lo desconocido. Hacia donde habían llegado, y que podían esperar ahora de la sombra que las había perseguido hasta aquí. A su alrededor había un vasto paisaje desértico, huesudo y descarnado. Colinas grises se alzaban en la distancia, mientras nubes oscuras flotaban en el horizonte, como un mal presagio. El aire era frío y cargado, un hecho que hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. ¿Qué ha pasado?, preguntó Valeria, su voz temblando con desasosiego. Esto no se parece a nada, a donde estábamos. Pienso que, hemos cruzado a otro lugar, respondió Claudia, aún recuperándose del vertiginoso cambio. Quizás esto es lo que la sombra temía. Un nuevo espacio que ni la figura puede influenciar. Sin embargo, esa esperanza se evaporó rápidamente cuando unas sombras comenzaron a moverse entre las colinas, danzando como espectros en la lejanía. Claudia sintió como una corriente de frío miedo atravesaba su cuerpo, encadenando su voluntad de actuar. No estamos a salvo, Valeria. Debemos irnos de aquí. Mientras ambas comenzaron a caminar, la realidad se tornó más inquietante. Las sombras no solo se asomaban, sino que parecían cobrar forma, construyendo entidades que se aproximaban lentamente. El latido de los corazones se aceleró, y un eco resonó en el aire: escogidas, elegidas. ¿Tú lo oíste?, preguntó Valeria, mirando a su amiga con ojos llenos de alarma, como si lo que estaba escuchando se fuera apoderando de su razón. Sí, lo escuché, contestó Claudia. Entonces recordó las advertencias sobre las voces que atraían a los elegidos. Es la sombra, no puede dejarnos en paz. Debemos encontrar un camino para romper este ciclo. De pronto, una prominente figura se alzó entre las sombras. Era una figura femenina, que parecía hecha de oscuridad y relámpagos. Sus ojos centelleaban como un fuego infernal, y una risa casi divertida resonó entre el desierto.
¿Creen que pueden escapar de su destino? Son parte de la historia, de la tradición. Este lugar les pertenece tanto como a mí. Valeria y Claudia se detuvieron en seco, observando su presencia aterradora. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Valeria, la valentía asomando en su voz, aunque temblorosa. Lo que siempre he querido: la continuación del ciclo. Ustedes son el sacrificio necesario para volver a la vida que una vez tuvieron. Me necesitan tanto como yo a ustedes, respondió la sombra, su voz deslizando un susurro seductor que atravesó sus corazones. Nunca, gritó Claudia, incapaz de permitir que el terror la arrebatara. Se giró hacia Valeria, buscando con sus ojos encender la chispa de resistencia en ellas. Hay que buscar la salida, Valeria. No podemos permitir que nuestras vidas sean una herramienta para un ser como este. Las sombras comenzaron a avanzar, envolviéndolas con una presión opresiva. Sin embargo, en algún lugar profundo en su interior, Claudia recordó las palabras del ritual. La unión quebranta la sombra. La frase resonó en su mente como un mantra, encendiendo una llama de determinación. Si lo hacemos juntas, podemos encontrar la fuerza, musitó, aferrándose a la mano de Valeria con todas sus fuerzas. Las figuras ominosas se acercaban más, como si la desesperación de Claudia fuera un exquisito banquete para su sed de caos. ¿Realmente creen que pueden vencerme?, resonó la sombra con un eco gutural, aunque su voz se apofimó en risa intensa. Pero ellas no podían volver atrás. A medida que las sombras se acercaban al clímax de su terrorífico avance, Valeria sintió con confianza, una decisión en sus ojos. Hagámoslo, confirmó con un grito, y, al unísono, comenzaron a recitar las palabras del ritual, dejando que las vibraciones de su poder llenaran el aire. Pero justo en el momento en que la luz comenzaba a brotar de sus manos, la figura oscura soltó un alarido espantoso que hizo temblar la tierra. Nunca lo permitiré, gritó, y la tierra misma pareció levantarse para atraparlas. Plena en su desafío, Claudia y Valeria elevaron sus voces con más fuerza, pero la sombra se abalanzó hacia ellas, dispuesta a hacer todo lo posible por consumirlas nuevamente. En ese instante, la luz se intensificó, y todo se oscureció nuevamente, quedando atrapadas en un nuevo laberinto de pesadilla. ¿Qué había pasado con la energía del ritual? Claudia sintió una oleada de miedo mientras se preguntaba si habían sido verdaderamente capaces de romper el ciclo. O si todo esto era una prueba más, una trampa oculta que llevaría sus almas hacia un destino aún más oscuro. Con una última ráfaga de esperanza, se prepararon para enfrentar lo que vendría, pero el próximo desafío estaba a punto de revelarse ante ellas. ¿Serían capaces de descubrir la verdad detrás de la sombra, o estaban destinadas a ser parte de su ciclo para siempre? El horror se desvaneció tan repentinamente como había llegado. La oscuridad era densa, pareciendo tragar los últimos vestigios de luz que Claudia y Valeria habían intentado crear con su ritual. Las dos amigas se encontraron solas en un silencio aún más aterrador, donde ni siquiera podían escucharse el aliento. ¿Estamos muertas?, murmuró Valeria, su voz un susurro roto por la angustia. No, no lo estamos, replicó Claudia, aferrándose a la idea de que todavía había un atisbo de esperanza. Esto debe ser otra dimensión. Un lugar entre la vida y la muerte, donde la sombra no tiene poder, o al menos no tanto como antes. Sin embargo, mientras exploraban el nuevo laberinto oscuro, algo comenzó a tomar forma a su alrededor. Una neblina fría se deslizó por el suelo, donde antes había una tierra dura y resquebrajada. Sus cuerpos temblaban, y no solo por el frío, sino por el instinto de huida que cada fibra de su ser les ordenaba. Claudia, escucha. ¿Qué es eso? Valeria apuntó con un temblor en la mano hacia una sombra que se movía inquietantemente cerca de las colinas. Era una figura menos definida que las anteriores, como si la oscuridad misma se estuviera tomando su tiempo para formar una entidad completa. Espera. No te muevas, dijo Claudia, sintiendo que algo se revolvía dentro de ella. El eco del ritual aún reverberaba en sus venas, y la conexión entre ellas parecía aún intacta. La figura avanzaba, revelando un par de ojos brillantes que destellaban como estrellas en la noche. Escogidas. Venid a mí. La voz era más suave, más seductora que la de la sombra anterior.
Era un susurro casi maternal que llenaba el aire con promesas de mentes de poder y libertad. ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? Valeria preguntó con miedo pero también con curiosidad. Su mente intentaba analizar la situación, buscando respuestas donde solo había enigmas. No temáis. Soy la guardiana de las promesas olvidadas. Vine a mostrarles la verdad que se oculta tras la sombra. El ciclo no es lo que creen. Hay una salida y pueden encontrarla, pero deberán arriesgarlo todo, explicó la figura, su forma oscura ondulando y cambiando a medida que hablaba. Claudia y Valeria se miraron, una mezcla de temor y esperanza surgiendo entre ellas. ¿Qué sabes sobre la sombra? ¿Y cómo podemos detenerla? Inquirió Claudia, su voz llena de determinación. La sombra fue una vez una elegida, como ustedes. Hubo un tiempo en que fue un faro de luz, pero presa de su propia oscuridad, decidió volver y convertirse en parte del ciclo, extendiendo su influencia. Ellas deben regresar a ese momento. Deben reconstruir el Dara, el templo que la sombra profanó, contestó la figura, con una intensidad que parecía vibrar en el aire a su alrededor. ¿El Dara? ¿Y cómo se supone que podamos hacerlo? No tenemos nada, ni siquiera sabemos en qué dirección buscar, dijo Valeria, su ansiedad creciendo. No es la dirección lo que importa, sino la intención. Deben estar dispuestas a enfrentar sus propios miedos, revivir sus propias sombras y transformarlas en luz. Para hacerlo, necesitarán el péndulo de las almas, que les permitirá viajar entre los mundos. Pero no estarán solas. Yo estaré con ustedes, explicó la figura, extendiendo su mano hacia ellas. ¿Cómo podemos confiar en ti? Replicó Claudia, su voz firme, aunque una parte de ella deseaba creer. Porque soy el reflejo de lo que podrían llegar a ser. Aceptar la sombra es parte del camino hacia la luz, respondió la guardiana, provocando que las sombras a su alrededor comenzaran a danzar con una energía vibrante. El tiempo se acaba. La sombra ya percibe su regreso. ¿Están listas para seguirme? La propuesta pesaba en el aire, un dilema de vida o muerte que pulsaba en sus corazones como un tambor. Claudia y Valeria intercambiaron miradas, el terror en sus ojos contrastando con una chispa de determinación que comenzaba a arder. Veamos qué hay detrás de esta verdad, se atrevió a decir Valeria, y la decisión fue sellada. A medida que la figura extendía la mano, el mundo comenzó a cambiar a su alrededor. Formas indefinidas empezaron a surgir, revelando visiones de su pasado, de la sombra que las había perseguido y de los momentos que habían llevado a su condena. El eco de la elección resonaba, y el péndulo de las almas brilló en medio de las sombras. Sin embargo, antes de que pudieran tomarlo, el eco del lamento de las sombras se escuchó nuevamente: no permitiré que se vayan. El terror las envolvió al ver cómo la sombra comenzaba a manifestarse, más real que nunca, y comprendieron que su decisión había atraído la atención de su mayor adversaria. Todo había comenzado. Corremos el riesgo de ser parte del ciclo perpetuo. Gritó Claudia mientras el caos comenzaba a desatarse a su alrededor. Pero entonces la figura sonrió. El poder para romperlo siempre ha estado en ustedes, despierten su luz. Así, con el alegato de la guardiana resonando en sus oídos, Claudia y Valeria se adentraron en la vorágine de sombras, aceptando el reto que les esperaba. Pero mientras lo hacían, la pregunta latía en sus corazones: ¿podrán realmente descubrir su luz y usarla para deshacer el horror que habían desatado? El ciclo apenas comenzaba. El aire vibraba con una tensión palpable mientras Claudia y Valeria se adentraban en la oscuridad retumbante. Todo a su alrededor parecía sostener la respiración, esperando el desenlace de su temeraria decisión. Las sombras danzaban a su alrededor, como si intentaran devorarlas, pero las palabras de la guardiana resonaban en sus corazones. Despierten su luz, clamó la figura, y una chispa iluminó el fondo de sus almas. Ambas amigas cerraron los ojos, aventurándose a recordar los momentos que más las habían marcado, las luchas que habían enfrentado y los miedos que no se atrevían a reconocer. Claudia se vio en el patio de su infancia, rodeada de risas y juegos, sintiendo el calor del sol en su piel. Valeria recordó el abrazo reconfortante de su madre en sus días más oscuros. Recuerda, Valeria. La luz siempre ha estado en ti,
murmuró Claudia, uniendo sus manos a las de su amiga. La neblina que antes las asfixiaba empezó a disiparse, y una suave luz dorada comenzó a emanar de ellas. La figura de la guardiana sonrió, pero su atención se desvió de repente hacia lo que acechaba en la penumbra. Clamó con desesperación: «¡El péndulo!». Ahora, de un momento a otro, el péndulo de las almas surgió frente a ellas, suspendido entre la neblina y la desesperación. Sin pensarlo, lo alzaron juntas, y de inmediato, una energía vibrante las atravesó. El universo entero parecía reaccionar a su llamado, la electricidad de sus intenciones cruzaba cada fibra de su ser, pero la sombra, feroz y cargada de furia, se abalanzó hacia ellas con un grito ensordecedor que retumbó en el aire. «No lo permitiré. Ustedes no son más que un eco de lo que un día fui». Vociferó con un odio que taladraba el alma. Ambas amigas sintieron como sus corazones latían como tambores de guerra, pero ya no estaban solas. La luz que habían despertado resonaba en sintonía con el péndulo, formando un escudo entre ellas y la sombra. La figura comenzó a apresurarse a su lado. «Debes concentrarte en lo que verdaderamente deseas. El poder proviene de tu sinceridad», les recordó. Claudia, sintiendo el calor del amor y la amistad, gritó con toda su fuerza: «Quiero romper este ciclo. Quiero librar a la sombra de su dolor». Valeria, armándose de valor, siguió: «Y quiero que todas las elegidas encuentren su camino de regreso. Adelante, hacia la luz». Las palabras fluyeron como un río caudaloso, abriendo una brecha en la oscuridad. La sombra, al borde de la locura, lanzó un golpe descomunal, pero se detuvo en seco al captar las vibraciones de su luz. La esencia del péndulo comenzó a replicar la energía de sus deseos y, en respuesta, el oscuro caos se convirtió en un torbellino de luces coloridas, envolviéndolas en un abrazo cálido y esperanzador. «Es su turno de ser libres», dijo la guardiana con una voz resplandeciente. Pero en el fondo, un eco terrible se hizo sentir, un grito de angustia que las paralizó por un instante. Dudas comenzaron a asaltarlas. ¿Y si la luz no es suficiente? ¿Y si fallamos?, pensó Valeria, mientras su mano se empezaba a soltar del péndulo. Quizás, al arriesgarnos, solo alimentamos más la oscuridad. También sintió Claudia, aterrorizada por la posibilidad de que su propia luz pudiera ser también su condena. La sombra se reagrupó, su forma adoptando poses amenazadoras, varias voces susurrando sus temores más profundos. ¿Realmente creen que pueden cambiar el destino? Son solo dos elegidas perdidas en un mar de sombras. En ese instante, el péndulo de las almas titiló con un brillo que dejó sin aliento a ambas amigas. Ahora, fue la única palabra que resonó en su conciencia, y el tiempo pareció detenerse. Pero, ¿qué pasaría si la decisión que tomaran las atrapara en un destino aún más oscuro? La sombra, enfurecida, se preparó para atacar y la guardiana alzó su mano, como si preparara a las dos amigas para una batalla final. La luz que antes parecía brillante, ahora era una promesa ominosa en el horizonte. ¿Podrán Claudia y Valeria enfrentar sus propios miedos y transformar la oscuridad en luz, o caerán en la trampa de ese horror? La respuesta se acercaba, el ciclo estaba a punto de cerrarse, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La guardiana, con una determinación que chisporroteaba en el aire, se volvió hacia la sombra y alzó el péndulo con ambas manos. «Este es el momento. No dejen que el miedo las consuma», advirtió, su voz un eco de esperanza en la penumbra. Claudia y Valeria se miraron, y en ese breve instante, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. La tensión era como una cuerda estirada a punto de romperse. Con una respiración profunda, se dejaron llevar por esa fuerza interior que habían despertado. La luz que había comenzado como un simple destello ahora se alzaba en un resplandor cegador, expandiéndose y llenando cada rincón oscuro de la cueva. «Ahora», aulló la guardiana, empujando el péndulo hacia adelante. Las dos amigas, unidas en un lazo de pura conexión, también lo empujaron, sintiendo cómo la energía vibrante las llenaba, burbujeante y crujiente. La luz se intensificó y con ella, las sombras retrocedieron unos pasos, como si la brillantez de su unión amenazara con consumirlas. Sin embargo, la sombra no se iría tan fácilmente. Un rayo de furia la recorrió, transformándola en un torbellino de oscuridad y desesperación. Las voces que susurraban dentro de su ser se elevaron a un grito ensordecedor.
No. Esta no es su batalla, no pueden enfrentarme, clamó, sus palabras un eco en el vasto vacío. Y en ese momento, la intensidad del aire se volvió casi opresiva. Claudia, Valeria, escuchen, dijo la guardiana, su voz firme y clara. Ustedes tienen el poder de cambiar el destino no solo de esta sombra, sino de todas las elegidas. Deben ser sinceras, no solo con este momento, sino con su propia verdad. Claudia sintió el corazón golpeándole con fuerza. Sus recuerdos, pesares y temores emergieron de las cavernas de su mente. Se acordó de todas las veces que había dudado de sí misma, de las inseguridades que la perseguían. Y más que todo, pensó en el abrazo de su madre, el amor que abrigaba su alma. Valeria, por su parte, reflexionó sobre los sacrificios de su familia, sobre el deber de las generaciones pasadas. Sentía la presión de aquellos que habían venido antes que ella, de las historias no contadas que la rodeaban. Quizás, al enfrentar esto juntas, no solo liberamos a la sombra, sino también a nosotras mismas, pensó, sintiendo que la luz contenía su valor interno, con sus manos firmes alrededor del péndulo. Las dos amigas gritaron al unísono, ya no tememos. Queremos que la luz despierte en toda alma oculta. La sombra, tomada por la rabia, se arrojó de nuevo, cargando todo su odio y resentimiento hacia ellas. Pero en el momento exacto en que se acercó, la luz del péndulo estalló en 1000 colores, creando un escudo entre las tres figuras. No más. Gritó la guardiana, su voz resonando como un trueno. Se acabó el ciclo de dolor, fue entonces cuando la sombra, sorprendida, se detuvo. Una fisura de luz comenzó a desmoronarla, el poder de su propio dolor lo desintegraba. Las voces dentro de ella comenzaron a mixarse, en un lamento que se convertía en un susurro casi humano. No. ¿Qué me están haciendo? No pueden, resonó en el aire, en un tono desgarrador. Claudia y Valeria sintieron la compasión florecer en sus corazones, incluso frente a su mayor enemigo. La sombra era un reflejo de sus propios miedos y, aunque aterrador, también era el eco de un inmenso sufrimiento. No queremos destruirte, dijo Valeria, su voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Te liberaremos, pero justo en ese instante de vulnerabilidad, la sombra lanzó un último embate, un embiste desesperado que buscó desestabilizarlas. El suelo tembló, cada sombra pareciendo cobrar vida, intentando atraparlas una vez más. No hay salida. Son mis prisioneras. Rugió con una furia que hacía vibrar sus cuerpos, los corazones de las amigas se detuvieron por un breve segundo. Se vieron exhaustas, casi vencidas por el peso del desafío al que se enfrentaban. Pero en ese mismo momento, la luz comenzó a parpadear, como si el péndulo estuviera a punto de tomar una decisión trascendental. El eco del pasado se convirtió en un ruido sordo en sus oídos, y en su interior, una voz clara resonó: hay un precio a pagar por la libertad, ¿estarán dispuestas a pagarlo? La decisión se cernía sobre ellas, y el futuro de todas las elegidas dependía de su elección. El ciclo del destino se encontraba en un instante crucial, y la oscuridad en su forma más terrible estaba a punto de contraatacar. ¿Serían capaces de enfrentarse al sacrificio necesario para liberar a todos, incluida la sombra misma? La respuesta estaba en la balanza, y el tiempo se agotaba. Claudia y Valeria sintieron que la atmósfera se volvía densa, como si cada respiración les fuera un esfuerzo monumental. La sombra, aunque debilitada, no había sido completamente vencida. Unos chispazos de oscuridad intentaron rodearlas, danzando como serpientes voraces, buscando devorar su luz. Pero no había tiempo para dudar. Con el corazón palpitando en sus pechos, ambas miraron a la guardiana, quien asintió con determinación. La elección está en sus manos. Deben encontrar lo más profundo de su esencia. Con una mano aferrando el péndulo, Claudia cerró los ojos y dejó que las imágenes de su infancia inundaran su mente. Recordó la risa de su madre, el calor de su abrazo, pero también recordó las noches de inseguridad, el miedo a no ser suficiente. Al abrir los ojos, la luz del péndulo brilló con más fuerza, alimentándose de su verdad. Valeria, en su propio viaje introspectivo, sintió el peso de las expectativas ajenas. La presión de hacer realidad los sueños de otros se volvió una carga. No más, susurró para sí misma,
consciente de que su voz debía ser escuchada, no solo en este momento, sino en toda su existencia. Quiero ser fiel a mis deseos, no a los de los demás. Unámonos, gritó Claudia, su voz resonando en la profunda cueva, como un cántico anterior a una batalla. Juntas, levantaron el péndulo hacia la sombra que se abalanzaba, unidas en una energía que superaba su propia fuerza. La luz comenzó a expandirse, iluminando los rincones más oscuros de la cueva, como si hasta los muros estuvieran temerosos del poder que estaban despertando. La sombra titubeó, sus contornos indistintos parecían distorsionarse. No pueden hacer esto. Soy todo lo que han temido. Soy su dolor. Gritó, pero su voz se quebró al contacto con la luz. La guardiana, con el rostro en tensión, se acercó, añadiendo su energía al péndulo, y la luz se tornó un crisol brillante, iluminando la caverna como un amanecer. La cueva se estremeció y vibró bajo sus pies. Esta es la última oportunidad, dijo la guardiana. Debemos gritar desde lo más profundo de nuestras almas. Es aquí donde se fragua nuestra lucha. Libertad, gritaron las tres al unísono, y en ese instante, una onda de luz pura estalló desde el péndulo, desbordando la cueva. El universo pareció detenerse, el tiempo se congeló en ese instante de éxtasis, pero la sombra, aunque debilitada, no había dicho su última palabra. En un giro inesperado, comenzó a absorber la luz a su alrededor, fortaleciéndose en el caos. Pueden gritar cuanto deseen, pero sin reconocer su verdadero miedo, nunca podrán deshacerte de mí, resonó su voz, una mezcla de burla y desesperación. La luz titiló, como si dudara ante el ataque inesperado. Mientras tanto, el vibrar del suelo se intensificó y la cueva empezó a colapsar por la inestabilidad energética. Debemos actuar ya, gritó Valeria, comenzando a sentir el porcentaje de su propia fuerza hundiéndose lentamente. A medida que la oscuridad avanzaba, las tres comprendieron que su unión no solo era importante, sino esencial. Si caemos, lo haremos juntas, exclamó Claudia, sintiendo el vínculo profundo que las ligaba, pero antes de que pudieran poner su plan en acción, un rayo oscuro surgió del centro de la sombra, lanzándose hacia ellas a una velocidad apabullante. El tiempo parecía estirarse mientras todos en la cueva miraban hacia ese instante fatal. Con un intento desesperado, la guardiana alzó las manos, pero el ataque ya estaba demasiado cerca, y todas sintieron como el aire se tornaba helado, casi mortal. El péndulo comenzó a temblar, negándose a ser dominado. Tú eres el vínculo. El poder es tuyo, resonó en sus mentes. La duda había comenzado a disiparse, y en su interior, una chispa de resiliencia se encendió. Claudia, Valeria y la guardiana, unidas como nunca, sintieron un poder desconocido fluir entre ellas. Vamos a hacerlo, gritaron al mismo tiempo, mientras la luz del péndulo iluminaba la cueva, preparándose para el contraataque final, pero cuando creían que todo estaba en sus manos, un eco viejo y ominoso resonó en su mente: el sacrificio lo es todo. ¿Estás lista para pagarlo? En un momento de revelación, se dieron cuenta de que esta batalla dentro de ellas era más que contra la sombra, era una lucha por la libertad de sus corazones y una confrontación con sus propias verdades ocultas. La tensión en el aire se hizo palpable, y una pregunta se instaló en sus mentes: ¿realmente estaban listas para el precio que la liberación exigía? La sombra las observaba, desesperada por apoderarse de su miedo, mientras el péndulo, ahora lleno de luz y vida, aguardaba su decisión final. El tiempo se escurría, y el destino de todos pendía de un hilo. Claudia sintió que su pecho estaba a punto de estallar. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de sacrificio? La pregunta salió de sus labios con un temblor que no pudo contener. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, desnudando sus ansiedades más profundas y revelando un abismo de dudas que había intentado ignorar. Valeria, a su lado, sentía el sudor resbalar por su frente. El péndulo comenzó a vibrar en sus manos, como si fuera un corazón latente que esperaba ser despertado. No podemos dejar que el miedo nos paralice, dijo, aunque su voz sonó más como un mantra que una declaración de certeza. La guardiana, con su mirada fija en la oscuridad, sabía que el momento estaba cerca. La sombra parecía alimentarse de sus incertidumbres, creciendo en forma y poder con cada segundo que pasaba.
Están en el umbral de la derrota, atrévanse a renunciar a lo que son, y tal vez, solo tal vez, yo podría liberarles, se burló, su tono retumbando en la cueva mientras un aire helado envolvía a las tres. Un silencio lleno de tensión creció a su alrededor. Claudia recordó las noches en las que su madre la consolaba, cuando la violencia del mundo exterior parecía más de lo que podía manejar. ¿Y si me sacrifico? ¿Y si eso es lo que debo hacer?, pensó, sintiendo un nudo en su garganta. Claudia, no. Valeria la miró con pavor. No es nuestra vida lo que tenemos que entregar. Es nuestra oscuridad. Nuestros miedos. De repente, una idea destelló en la mente de Claudia. El sacrificio no tiene que ser literal. Captó la mirada de la guardiana, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Es el peso de las expectativas, de lo que otros quieren que seamos. Las palabras resonaron tan profundamente que parecieron alterar la estructura misma de la cueva. Sí. Eso es, gritó Valeria, sintiéndose rejuvenecida por la revelación. Debemos soltar lo que no nos pertenece. Dejar caer las cargas que nos han sido impuestas. La sombra, sintiendo que su poder se evaporaba, lanzó un grito gutural, y la presión en el aire se volvió intensa, como si el mismo espacio estuviera bajo ataque. Pueden intentar despojarse de su esencia, pero nunca podrán escapar de mí. Soy parte de ustedes, dijo, burlándose de su liberación. Claudia levantó el péndulo. No, eres solo una parte que hemos dejado que crezca. Ya no más. En ese instante, la luz comenzó a arder más intensamente, como si escuchara su llamada, como si se alimentara de su resolución. La guardiana levantó las manos hacia la sombra, una conexión pulsante entre ella y las dos jóvenes. Suelten el miedo. Permitan que la luz fluya y ahogue la oscuridad. La cueva se iluminó con un resplandor tan brillante que pareció hacer temblar las mismas piedras. Hagámoslo, gritaron juntas, y, enfrentándose a la sombra, empezaron a dejar ir sus ansiedades y expectativas, sus verdades ocultas y las voces que las habían mantenido prisioneras. El péndulo se llenó de energía, un torrente de luz que las envolvió, pero a medida que la sombra comenzaba a disiparse, algo extraño sucedió. Una nueva forma cobró vida entre las sombras, una figura familiar, cubriendo su rostro con una risa amarga. ¿Creen que pueden deshacerse de mí tan fácilmente? Soy su sombra, su secreto más profundo. Claudia y Valeria se congelaron, los corazones latiendo desbocados. La figura se acercó lentamente, sus ojos reflejando todos sus miedos. ¿Conocen esta esencia, verdad? ¿O acaso también están listas para renunciar a mí? La batalla no había hecho más que comenzar, y el verdadero sacrificio podría ser más que lo que jamás imaginaron. En ese preciso momento, el aire se cargó de angustia y esperanza, y el destino de todas se encontraba en una línea fina y peligrosa. ¿Estarían realmente listas para liberar su luz, o caerían presa de la sombra nuevamente? Las sombras se desvanecieron, y el último eco del grito de la figura oscura se perdió en la lejanía. Claudia y Valeria cayeron de rodillas en la inminente calma, el péndulo de las almas brillando tenuemente entre sus manos, como un faro de esperanza. La guardiana, herida pero aún fuerte, se colocó a su lado, su presencia un recordatorio de que la victoria no estaba completa, pero el ciclo se había quebrado. Lo han hecho, pronunció la guardiana. Se han enfrentado a su verdad y han comenzado a liberar a la sombra del dolor que las consumía. Pero aún queda un último paso. La atmósfera en el espacio comenzó a cambiar, un aire fresco sacudió la densidad que antes las envolvía. Las sombras que aún quedaban comenzaron a retirarse a la distancia, pero era evidente que las tres no podían relajarse todavía. Valeria respiró hondo, sintiendo la adrenalina desvanecerse. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, el corazón todavía golpeando en su pecho. La guardiana sonrió, pero su mirada mostraba preocupación. Debemos concluir lo que hemos comenzado. El péndulo necesita el poder de su voluntad, la luz que han despertado. Deben estar dispuestas a renunciar al miedo. Una vez más, Claudia miró a su amiga, encontrando en sus ojos la misma chispa de determinación. No tengo miedo de enfrentar lo que soy. Ellas han sido parte de mí, pero eso no significa que deban serlo siempre. Valeria asintió.
Juntas, podemos cerrar este capítulo de nuestras vidas, con un profundo suspiro, uniendo sus fuerzas, las dos levantaron el péndulo. Estamos listas, gritaron al unísono, dejando que la luz comenzara a envolverse a su alrededor, un manto de energía luminosa que emitía un calor reconfortante. La guardiana se unió a su canto, la fuerza de la unidad resonando en el aire. De repente, la figura sombría emergió nuevamente, gritando con furia. No. No pueden despojarme de su esencia. Las sombras giraron a su alrededor, pero la intensidad de la luz creciente comenzó a desvanecerlas. Claudia y Valeria, sintiendo la unión de su luz interna, se enfocaron en el dolor que había alimentado a la sombra. Te liberamos. No te necesitamos más, gritaron, y al pronunciar las palabras, sintieron como el peso que habían llevado durante tanto tiempo se comenzaba a desvanecer. La risa amarga de la sombra se convirtió en un quejido desgarrador, y su figura se desmoronó en un torrente de fragmentos oscuros que se dispersaron en el viento. Finalmente, mientras las sombras se desvanecían, una profunda paz llenó el ambiente. La guardiana sonrió, un destello de orgullo en sus ojos. Lo han hecho, han quebrantado el ciclo. Las dos amigas lloraron, no de miedo, sino de alivio y satisfacción. Habían enfrentado no solo a su enemigo, sino también a sus miedos más profundos. El paisaje se transformó ahora en un campo de luz, lleno de colores vibrantes como un amanecer. Claudia y Valeria abrazaron con fuerza el péndulo, sintiendo la energía palpitante a su alrededor. Este es un nuevo comienzo, dijo Valeria, sus ojos llenos de brillo. Recuerden, siempre habrá sombras, advirtió la guardiana con ternura. Las luchas continúan, pero también lo hacen las luces que ustedes portan en su interior. Mantengan siempre su conexión. Las dos amigas se miraron, comprendiendo que su viaje no solo había cambiado su propio destino, sino también el de todos en su comunidad. Marcharon hacia la luz de un nuevo amanecer, un vínculo inquebrantable formándose entre ellas, y el brillo del péndulo iluminando su camino hacia adelante. La despedida a la guardiana fue un acto de amor. Gracias por creer en nosotras, murmuró Claudia, mientras lágrimas de gratitud recorrían su rostro. Caminen con valentía, respondió la guardiana. El viaje continúa, pero ya están listas para afrontarlo. Así, bajo un cielo despejado y brillante, Claudia y Valeria asumieron el nuevo reto que la vida les traía. La sombra había sido finalmente liberada, y su historia, llena de valentía y amor, comenzaba a florecer con nuevas posibilidades. En el profundo silencio que quedó tras su partida, el eco de su unión reverberó en el aire, la promesa de esperanza resonando en cada rincón del mundo. Antes de cerrar, quiero pedirte algo importante. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad. Además, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta increíble aventura.